La dopamina es el neurotransmisor del placer anticipado, ¿vale? Es lo que nos hace querer volver a hacer cosas que nos gustan. Había una cantidad de personas brutal, entonces necesitamos hacer una especie de triaje. Diseñamos varias aplicaciones por diferentes scope objectives. El proyecto está validado en más de 900 estudiantes. La componente psicológica obviamente la ponen los expertos. Yo lo que me interesaba es la mente, no el cerebro, la mente. Es decir, la mente obviamente está sostenida por un cerebro, pero la mente es mucho más compleja que una serie de conexiones cerebrales. El juego, que es una manera mucho más cercana. Y como os decía, incorporamos además otras tecnologías como los wearables en este caso o el biofeedback. La obesidad es una enfermedad multifactorial porque depende de un montón de factores, más allá de la genética. La tecnología nos va a ayudar a crear esa adherencia. Entonces, yo lo único que voy a hacer aquí es explicaros esa metodología. Porque vamos a tener, imaginaros, humanos digitales que nos van a ayudar como sensores empáticos a entender cómo estamos cada uno de nosotros. Pero la ventaja es que al ser digitales van a poder estar interconectados. Vamos a poder orquestar campañas, por ejemplo, desde la ciudad. Vamos a poder decir, vamos a tratar este mes de influir positivamente más en este aspecto. Y nuestros sensores empáticos nos van a ayudar para ello, pensando a futuro, ¿vale? Y vamos a tener una salud mucho más inclusiva, más adaptativa.